Semana cuarta después de Pascua, martes. Jesús confía a Pedro sus ovejas. Preludios. Mira cómo a orillas del Tiberíades, Cristo examina a Pedro en el amor, antes de darle las llaves del reino de los cielos, y pide a Jesús que te enseñe a amarle. Punto 1. ¿Me amas? Sabiendo el Hijo de Dios que se acercaba el tiempo de su subida a los cielos, y queriendo dejar en su lugar una cabeza visible para que gobernase su iglesia bajo su autoridad, invistió a San Pedro de este supremo cargo, que le había prometido antes de su muerte, cuando le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Considera que Jesús preguntó a San Pedro si le amaba antes de confiarle sus ovejas, por 3 motivos. 1. Porque el estado de pastor supremo, al que quería elevarle, es un estado de perfección, pues cualquiera que aspire al gobierno de las almas debe sobresalir en todas las virtudes, y sobre todo en la caridad y espíritu de sacrificio, que son los vínculos de toda perfección, llegar al grado más elevado de los honores y tener un corazón bajo y egoísta, ocupar el primer lugar en los cargos y ser el último en la santidad. Es, como dice San Bernardo, cosa monstruosa. Ahora bien, siendo la caridad la verdadera grandeza del alma, el que tiene poca es muy pequeño, y el que no tiene ninguna es nada delante de Dios. Segundo, porque todo lo que es necesario a un buen pastor para ejercer su ministerio y cumplir dignamente las obligaciones de su cargo, depende de la caridad como de su principio y de su fuente. Si la paciencia le es necesaria para sostener el peso de su cargo, la caridad lo sufre todo. Si tiene necesidad de dulzura para compadecer las debilidades de sus ovejas, la caridad es benigna. Y como dice San Gregorio, practica la paciencia soportando los defectos del prójimo, y la dulzura amando a aquellos a quienes soporta. Si la humildad es el más precioso ornamento de la dignidad pastoral, la caridad no se hincha ni conoce el orgullo. Si el desinterés es la señal que distingue al buen pastor del mercenario, la caridad no busca sus propios intereses. ¿Qué quieren decir estas palabras? Si me amas, apacienta mis ovejas. Simón, apacienta mis ovejas y no a ti mismo. Acuérdate de que apacientas mis ovejas y no las tuyas. Busca mi gloria y no la tuya, mi interés y no el tuyo. Cuán pocos lo hacen así. Cuántos pastores buscan su interés y no los de Jesucristo. Tercero, porque el pastor que quiere cumplir con su deber debe pensar con frecuencia en que ocupa el lugar de Jesucristo, que le ha confiado su rebaño y que está obligado a imitar el amor generoso de que el Salvador nos dio ejemplo al dar la vida por nosotros. Por esto, dice San Agustín, interrogó a San Pedro, no para saber si le amaba, pues veía el fondo de su corazón, sino para instruirle en su deber como vicario de su amor, al igual que de su pontificado antes de subir al cielo. Admira en esto la bondad del Hijo de Dios, que no se contenta con amarte, sino que inspira el mismo amor a los que te gobiernan. Dale gracias por el cuidado con que mira por tu salvación y por el socorro caritativo que recibes de tus superiores. Ámalos recíprocamente, como ellos a ti. Ruega por ellos. Tenles gran respeto y no los hagas gemir bajo el peso de su carga, pues ellos velan por ti y deben dar cuenta de tu alma. Punto 2. Jesús
repite 3 veces la pregunta. 1. Considera que no se contentó Jesús con preguntar a San Pedro una vez si lo amaba, sino repitió la pregunta hasta 3 veces, para demostrar en primer lugar la gran necesidad que los superiores y pastores tienen de la caridad para sobrellevar el peso de su cargo. Las águilas que buscan su presa en el agua se ahogan frecuentemente con ella si es demasiado pesada. Y del mismo modo, los que se encargan temerariamente del cuidado de las almas, sin medir ni su capacidad ni su virtud, se pierden miserablemente en el mar del mundo por el especioso pretexto de salvar a los demás. No se extraviarían con tanta facilidad si considerasen el peso y no el brillo de las dignidades. Pero muchos no miran más que el honor de su ministerio, sin ver sus peligros y responsabilidades. No paran mientes en que si preferimos ser grandes a ser virtuosos, buscamos un precipicio y no una recompensa de nuestros trabajos. 2. La pregunta, además, 3 veces si le ama, para hacer ver hasta qué punto debe ir la caridad de un pastor, imagen de Cristo, como si dijera: si tu conciencia no te da el testimonio de que me amas perfectamente, es decir, más que a tus bienes, más que a tus prójimos, más que a ti mismo, que a estos 3 puntos se refiere el número de mis preguntas, no te encargues del cuidado de mis ovejas, por las que he vertido toda mi sangre. Lo hace, en fin, para dar ocasión a San Pedro de reparar el pecado que había cometido al negar 3 veces a su divino Maestro. Y hace 3 veces esta triple protesta por las 3 veces que le había negado, para que su lengua no sirva menos al amor que al temor. Admira aquí la bondad de Jesucristo, que devuelve a la penitencia de su discípulo más de lo que había perdido por su pecado. No le reprende Jesús su falta, porque olvida de todo corazón el mal que Pedro ha hecho, con tal de que le pese. Deduce de esto que no debes desalentarte por los pecados cometidos, porque puedes borrarlos con tus lágrimas y aún sobrepujar a los que vivieron en la inocencia, si amas a Jesucristo con más ardor que ellos. Procura pues reparar lo pasado con una santa y amorosa penitencia, y ten para con Dios impulsos 1000 veces más generosos que los que has tenido para con el mundo. 4. Finalmente, pondera cómo le dijo 2 veces: apacienta mis corderos, y una: apacienta mis ovejas, para encargarle el cuidado universal de todos los fieles, representados en los corderos, y de todos los pastores, obispos y prelados, significados en las ovejas. Palabras que se refieren no solo a San Pedro personalmente, sino a todos sus legítimos sucesores, los romanos pontífices. Punto tercero. Jesús predice a San Pedro el martirio. Considera que después de haber Jesús constituido a San Pedro cabeza visible y piedra fundamental de su iglesia, no le prometió grandes riquezas ni extraordinarios honores. El que busca estas cosas no es digno de poseer la cualidad de pastor del rebaño de Cristo. ¿Qué le prometió? Persecuciones, el martirio, la muerte de cruz. Cuando seas viejo, le dice, entenderás tus manos y otro, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. ¿Acaso los buenos pastores van a la muerte contra su voluntad? No.
Van gustosos, según el movimiento de la gracia, pero no según el movimiento de la naturaleza. Pues como dice San Agustín, ¿quién es el que naturalmente desea las aflicciones y las penas? No mandas amarlas, sino sufrirlas. Esta debe ser la resolución de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Y hasta ahí debe ir el amor generoso y constante, esto es, hasta dar gustoso su pena, sus trabajos, sus bienes y su vida misma por la salvación de las almas. Así es, dice San Bernardo, como deben honrar su ministerio, no por el lujo de sus vestidos, ni por el número fastuoso de sus caballos, ni por lo suntuoso de sus edificios, sino por el ornamento de sus virtudes, por el estudio de las cosas espirituales y por la práctica de las buenas obras y sobre todo de la caridad. Pondera por último lo que dice el evangelista, que San Pedro con este modo de muerte había de glorificar a Dios, porque Dios es muy glorificado de nosotros cuando de buena gana padecemos por Él. Dichoso yo si mereciese extender mis manos como Pedro, y que otro me ciñese con tal modo de mortificación. Dichosa mortificación propia, con la cual se dilata y acrecienta tanto la gloria divina. De rodillas. Coloquio. Oh pastor de los pastores, oh Jesús, modelo de caridad y de humildad, concédeme que eche hondas raíces en la humildad y caridad, de modo que alcance el fin de tus preceptos, que es amarte con puro corazón, con buena conciencia y con fe no fingida, perseverando hasta la muerte en la lealtad del verdadero amor. Propósitos. Sacrificarte por tus prójimos siempre y en todo. Esa es la mejor prueba de que amas con las obras a Cristo. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.